Y vamos a cambiar absolutamente de tema para contarles de la situación que se ha vivido en las últimas horas en Brasil, en las favelas de Río de Janeiro, porque a 132 ascienden los muertos luego que la policía en Río de Janeiro y en la persecución de integrantes del Comando Vermelho, uno de los grupos de crimen organizado más grandes de Brasil después del PCC. Esta persecución ha dejado muertos que todavía siguen en las calles de esta favela y ya hay también recriminaciones políticas entre el gobierno central y el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Vamos ahora a tomar contacto en estos momentos para hablar sobre lo que significa esta organización criminal con la investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Vanessa Cárdenas, ahí para no equivocarme con el cargo, para conversar sobre este tema. Vanessa, gracias por el contacto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Después de lo que ocurrió en la cárcel el año 1992, Carandiru, ¿esto es lo más letal que ha ocurrido en Brasil en una operación de este tipo? Así es, incluso supera a lo ocurrido en esta prisión por la cantidad de muertos, pero también por la violencia. Como tú bien decías, Matilde, todavía no sabemos bien a cuánto van a ascender la cantidad de muertos porque siguen bajando las propias familias de esta favela, cadáveres que han encontrado en las calles, entre los árboles y bueno, evidentemente el grado de violencia tanto de la policía como la respuesta de esta agrupación, pues ocasionaron las alarmas internacionales, no solo sobre la situación de Brasil, sino también por los parámetros del uso de la fuerza policial, que son una preocupación en varios países ya desde hace varios años. Partamos, Vanessa, conversando para hacernos una idea de qué es el Comando Vermelho, cómo es esta organización, de dónde nace y cuál es el poder que tiene hoy en día. Sí, esta agrupación es la más antigua de Brasil y junto con el primer Comando Capital, que también ya tiene muchísimos años en el escenario delincuencial de Brasil, se ocasionaron sus inicios en las cárceles. Es decir, el sistema carcelario de Brasil permitió la proliferación de estos grupos que en un inicio se crean para defenderse de los abusos policiales, para defenderse de otras bandas que también operan en las cárceles. Y el Comando Vermelho, además, en los años 70, tuvo la particularidad de que en esas cárceles se encontraban también presos políticos. Y con eso tenían una línea común, que era el asalto a bancos, que era una de las formas en que también se inconformaban estos presos políticos de la situación que vivía el país. Entonces, cuando se da la amnistía en 1979, estos presos políticos salen, pero estos presos que habían conformado el Comando Vermelho, que se llamaba la Hermandad en aquel momento y después va cambiando su nombre, se quedan adentro y empiezan a cambiar sus actividades hacia el narcotráfico y hacia el cobro de lo que ellos llaman diezmo, que es aquellos amigos que salieron de la cárcel y que van a vivir a las favelas, tenían que pagar, como lo hacen hasta hoy en día, una cantidad por si vuelven a caer en la cárcel, que tengan asegurado el buen trato. Y con este dinero del asalto a casas, a bancos, van también comprando principalmente a los cárteles colombianos, droga y haciéndose de una nueva actividad, que era el comercio de droga que después transfieren también al tráfico de armas, porque estas estructuras delincuenciales no es que se dediquen solo a una cosa, sino que van cada vez más aumentando su control del territorio, que al final es lo que buscan, al grado de que hoy se habla de que el Comando Vermelho tiene 40,000 miembros
y que en los últimos años, sobre todo después del año 2000, que se debilitaron un poco por el surgimiento de otros grupos, muchos que son derivadas o brazos armados de ellos y que después se independizaron, como Amigos Dos Amigos, como el Comando Puro, y que empezaron en el panorama a tener otras actividades, disminuyeron, pero hoy en día se habla de que tienen cerca del control del 60% del territorio y que tienen una actividad muy importante en lo que se refiere al tráfico de armas proveniente principalmente de Paraguay. Por eso es que ayer vimos que parecía que ellos tenían un mejor armamento o más moderno que la misma policía. ¿Cuál es el nivel de violencia que alcanza este grupo en sus crímenes cotidianos? Mira, el sicariato es una actividad diaria prácticamente, el ajuste de cuentas, porque repito, la actividad del crimen organizado lo que busca es el control del territorio, como cualquier otra empresa, es decir, tener el monopolio de las actividades ilícitas y también busca el territorio simbólico, crear confianza en la población, crear una cultura, la narcocultura, y por otro lado, logrando esta esfera, hacer un tipo de gobernanza ilegal. Y para eso requiere controlar ese territorio, implica derribar a sus adversarios, a la competencia. Vemos el ajuste de cuentas, como te decía, el sicariato, la extorsión, y Río ha oscilado desde 60 muertes al día, ha bajado un poco la cantidad a 24, pero sigue siendo una cifra muy alta y que principalmente esta se reconoce como resultado del crimen organizado, es decir, homicidios dolosos. Cuando tú dices tráfico de armas, de qué tipo de armas estamos hablando? Ayer veíamos estos drones, algunos de ellos con granadas, otros con explosivos caseros, pero sobre todo hay una fuerte compra y tráfico de armas llamadas lo que es el AK-47, cuerno de chivo, le llaman los cárteles mexicanos, armas que provienen de Estados Unidos, que son de uso exclusivo también algunas del ejército, y otras que aprovechan las rutas también de tráfico de drogas y el nexo que se ha descubierto en la triple frontera con grupos terroristas del Medio Oriente y africanos que no solamente les proporcionan armas, se sabe que tienen algunos de ellos incluso misiles Barrett, sino también capacitación. Incluso en estas milicias que se forman extranjeras en algunos conflictos, en algunas guerras como las de Ucrania, se sabe que mandan parte de sus elementos a conocer el armamento, a robarlo y también a capacitarse en nuevas estrategias para el control del territorio. Ya, ese es el nivel del que estamos hablando. Ahora, cuando tú dices que controlan el 60% del territorio, ¿qué territorio es el del que estás hablando? Principalmente las favelas y Ujú. las fronteras. Ahora, las actividades del Comando Bermello son principalmente las rutas hacia el norte, porque, por ejemplo, la frontera con Paraguay hace algunos años se disputaba con el PCC y hoy la mayor cantidad de control de esa frontera la sigue teniendo el PCC. Sin embargo, esas rutas hacia el norte, la ruta amazónica es muy importante porque también otra de sus actividades es el tráfico de minería ilegal, por Ujú. ejemplo, el oro, el contrabando. Entonces, esta ruta resulta muy, muy importante. Esas rutas tienen cierto control y sobre todo, bueno, en las favelas de Río de Janeiro, por eso es que el operativo que Ujú. buscaba capturar, tenían más de 100 órdenes de captura en esta investigación de más de un año, buscaba algunos miembros, pero también cabecillas o capos de este grupo, específicamente en Peña y Alemão. Ya, entra la policía y aquí hay una pugna, porque es una pugna entre la policía de Río de Janeiro con el gobernador de Río de Janeiro, que él dice no contó con la ayuda de el Estado, digamos, central, no tuvo el apoyo del ejército. Por parte del gobierno central dicen que jamás pidió ayuda porque podrían haberla otorgado
y en estos momentos se investiga cómo ocurre este ingreso de la policía que termina con un nivel, con este número de personas fallecidas que para el gobernador solamente hay que lamentar 4 que son los policías. Eh, Porque una cosa, ok, están estas 100 órdenes, pero ¿cómo se ejecutan esas órdenes de detención? Claro, y además llama la atención un operativo de esta magnitud bajo un mando solo estatal que no haya tenido coordinación o que no se haya avisado al Estado central. Se sabe que hay diferencias políticas importantes entre Lula y el gobernador Castro, que es cercano al bolsonarismo. Sin embargo, bueno, para una actividad efectiva de este nivel, pues tendría que haber una coordinación entre las fuerzas centrales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, y las fuerzas locales o del Estado. Es una situación que va a ser muy compleja de aclarar y sobre todo de gestionar desde el gobierno central la actividad del gobernador Castro, que dice que efectivamente lo que decías, Matilde, que le había estado pidiendo a Lula. Ellos dicen, bueno, hemos efectuado varios operativos, hemos fortalecido varias actividades en busca de detener a las figuras principales del Comando Vermello, pero bueno, parece que al gobernador Castro esto no fue suficiente. Se sabe que el lunes hubo un movimiento muy importante también del Comando Vermello, extendiendo su territorio y que esto también llamó las alertas del Estado porque aceleró de alguna manera el operativo, porque no querían más, pues más conflictos con otras bandas y aparte que tenga más control de territorio. Entonces deciden entrar con este nivel de fuerza, 2.500 efectivos, 32 autos blindados. Y que, bueno, se ve que conocen bien el territorio porque justamente las favelas donde ha penetrado el Comando Vermello tienen ya un diseño, digamos, urbano para dificultar el ingreso con estos embudos de la muerte, como le llaman, donde no pueden pasar los autos blindados y que los helicópteros, los techos son volados, ¿no? Para que no puedan ver las actividades desde ahí y para los caminos que son flexibles, bueno, barricadas, ¿no? Entonces echaron a andar todas estas estrategias, tanto desde el Comando Vermello para impedir el acceso, como desde los servicios de inteligencia que sabían que estas eran las dificultades de ingresar a un territorio tomado por el crimen organizado y evidentemente abandonado del Estado. Muchos teóricos que han estudiado la mafia, el crimen organizado, dicen que donde hay déficit de Estado es el lugar perfecto para que prolifere el crimen organizado. Claro, y desde un escritorio también es fácil cuestionar o criticar una acción como esta, pero ya hay investigaciones, ya hay organismos también de derechos humanos, pero también está la respuesta que tuvo la policía al entrar. ¿Qué es lo que cabe en situaciones como esta? Y también, ¿cuán efectiva es una operación de este tipo en una organización que tiene 40.000 personas que la integran? Sí, la verdad es que los ejemplos de Colombia, de México, el mismo Brasil, indican que la violencia, México tuvo su periodo de guerra contra el narco, ¿no? La violencia estatal lo único que hace es incrementar el nivel de homicidios, incrementar el uso de la fuerza. eh, Tienen una capacidad de reponerse y de flexibilidad estas organizaciones. Vimos ayer entre los arrestos estos jóvenes, porque muy jóvenes todos, uno de los cabecillas 23 años, que traen el pelo rojo, Sí. sabemos que comando vermello quiere decir rojo, que son los líderes del comando en ciertas zonas, como los capos de área, y bueno, una vez que estos son encarcelados o que los asesinan, empieza también la disputa por el control del liderazgo. Muchas veces, tanto en Brasil como en México, las Fuerzas Armadas, las policías, prefieren estar en un territorio
tomado por el narcotráfico, donde ya se ha establecido esto que se llama la Pax Narca, porque baja inmediatamente el grado de violencia. Muchas veces los estados lo venden como un éxito de las policías y de los operativos anticrimen, pero en realidad a lo que se debe es ya el control total de una determinada organización, donde entonces ya no hay disputa de plazas, ya no hay sicariato y baja el nivel de homicidios. Ahora, lo que decías, es muy fácil criticar el operativo, pero también sabemos que hay mucha gente que le pedía al Estado esta intervención, que Sí. están cansados de vivir en ese contexto de criminalidad y desafortunadamente vivimos en este desequilibrio en el que los derechos humanos con la protección y la seguridad de pronto pareciera uno excluyente del otro. Ujú. Finalmente, Vanessa, miembros integrantes de esta organización criminal, ¿cuán extendido está y han llegado a países como el nuestro? Sabemos que el primer Comando Capital ya tendría lazos con Chile. ¿Qué pasa con esta organización? El Comando Bermello tiene mucho más poder local, como te decía, se ha extendido más al norte, han tratado de extenderse a países, sí, como Chile, como Bolivia, pero se lo ha impedido el primer Comando Capital. De hecho, el PCC, que ha llegado a la frontera de Chile con Bolivia, no ha podido ingresar y hacer un uso pleno de su actividad delictiva en este país porque en la frontera se ha topado con bandas de otro tipo, como por ejemplo los gallegos, los pulpos de Perú, de Venezuela, que controlan esa área y que han tenido que disputar y esperarse y elaborar nuevas estrategias para ingresar a nuevos mercados. Ya, pero no han podido entrar no por la acción de la policía chilena ni de el Estado chileno, sino que por las demás bandas de crimen organizado. Claro, que no dejan que monopolicen lugares que ellos tienen ya bajo un gran control. Evidentemente, bueno, sí, habrá algunos que sean detenidos por la protección del Estado, por las disposiciones fronterizas, pero en realidad, mira Matilde, estas rutas por las que entra la migración ilegal son rutas también de tráfico de armas, de tráfico de drogas, y hay una gran porosidad de nuestras fronteras, sobre todo en América del Sur, y asimetría con los países vecinos, donde unos sí cuidan, otros no. Entonces, donde están los militares, donde están las policías, que son los centros de control, prácticamente lo que hace es decir, por aquí no, pero por allá, por los puntos ciegos y donde hay otro tipo de controles mucho más flexibles o corruptos, por decirlo como es, sí pueden entrar. Finalmente, en una época de elecciones en que muchos candidatos prometen un control fronterizo, eh, digamos, durísimo, ¿es posible en nuestra frontera? Es muy complicado en mi país, en México, que tenemos pues esta frontera con Estados Unidos tan complicada. Lo que ha demostrado es justamente eso, que entre más se cuiden las fronteras en ciertos puntos, lo que va a impulsar es la eficiencia de nuevas medidas para que ingresen de forma ilegal, irregular, estas personas que no se van a detener, están dispuestas a arriesgar su vida por entrar, tanto las personas que emigran de manera irregular como, sin criminalizar obviamente a la migración, sino como otros grupos que sí tienen intenciones delictivas, encuentran la manera. También otra de las cosas que hace, además de incentivar la migración irregular, pues es encarecer los servicios del tráfico de personas, uno de los delitos que ha crecido más en Chile y en América Latina. Ya no la trata, sino el tráfico de personas se ha convertido en un negocio muy, muy lucrativo. Entonces, evidentemente sí dificulta la entrada, pero también abre la posibilidad de fronteras más violentas, con más actividad de tráfico y con mucho más riesgos a la seguridad. Vanessa Cárdenas, académica investigadora de la Universidad Finisterra. Interesantísima conversación. Muchas gracias por responder la llamada de CNN Chile. Que tengas una muy buena tarde. Gracias. Igualmente, Matilde, buenas tardes.